Hola amigos, esto es Para Entender. La Plaza de Armas, la Plaza Mayor, está cerrada desde hace un buen tiempo por motivos de la pandemia y también por la seguridad del propio presidente Pedro Castillo. El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, ha dicho que esto ya tiene que parar, que la plaza se tiene que abrir por bien de los ciudadanos y de los negocios que por ahí estaban funcionando y han dejado ya de funcionar. ¿Qué pesa más? El derecho al espacio público, la seguridad de una autoridad, qué elementos se están tomando en cuenta para estas decisiones, quiénes se tienen que sentar a conversar de lo que es el espacio público de todos nosotros, qué es lo que nosotros los limeños, los peruanos entendemos por nuestro espacio público. Para hablar de estos temas estamos con Mariana Alegre, ella es directora del Observatorio Lima, ¿cómo vamos? Hola Mariana. Hola Gaby, ¿qué tal? Un placer estar con ustedes. Igualmente. Mariana, comencemos preguntándonos, ¿qué cosa es un espacio público en una ciudad tan grande como esta, como Lima? Sí, a ver, la noción de espacio público en el imaginario de las personas suele estar vinculada a pensar en parques y plazas, pero en realidad tenemos que darnos cuenta que el espacio público es todo aquello que no es privado, ¿no? Es decir, las pistas, las veredas, inclusive hay lugares cerrados que son espacio público como monumentos o museos que puedan estar ahí a disposición. Hay quienes incluso hablan de territorios públicos vinculándolos al transporte público, incluso si ese está operado por un privado, y por supuesto las oficinas estatales. Hay una diferencia entonces en relación al tipo del bien, ¿no? Y también a la determinación jurídica del bien, quién es el titular, versus el acceso al bien, ¿no? Obviamente puede haber terrenos públicos que no se tiene acceso porque están destinados a otras actividades necesarias para la vida y la gestión de la ciudad. En concreto, pensar en parques, plazas, lugares abiertos, es aún más importante ahora en el contexto de la pandemia, donde hemos visto y comprobado no solamente que hay menor riesgo de contagio en el caso de estos lugares abiertos, sino también que existen mayores necesidades. Hay muchas actividades que antes se realizaban a puertas cerradas que hoy se realizan en lugares abiertos y en espacios públicos. Por eso es tan importante que se logre ofrecer más de estos lugares para la ciudadanía. Y en este caso, Mariana, por ejemplo, sabemos que la Plaza de Armas, que es un lugar muy público y muy visitado, está cerrado por mil motivos, pero uno de ellos tiene que ver con la seguridad del propio presidente, porque ha habido manifestaciones violentas, porque siguen las amenazas de visitas de colectivos bastante violentos que van a tomar posiblemente la plaza ni bien se abra. ¿Qué pesa más? ¿Qué debe pesar más? ¿La seguridad de una autoridad o el Sí, a derecho de ver, la gente y los negocios a funcionar? sí, a ver, la Plaza de Armas como tal es claramente un territorio en conflicto, ¿no? Es un espacio en disputa de los poderes en general de la ciudad. Hay que recordar también que el espacio público es el lugar en, sí, en su naturaleza más democrático, ¿no? Donde todos podemos estar por igual sin importar de dónde venimos o quiénes somos. En ese sentido, la práctica en relación a la Plaza de Armas ha sido de que ésta se mantenga abierta. Sin embargo, por razones relacionadas a seguridad e incluso a otras cosas, de cuando en cuando esta se ha visto restringida o incluso cerrada en su totalidad. Sin embargo, vamos 2 meses, ¿no? Desde que se asumió el mandato del presidente Castillo, donde la plaza se mantiene cerrada. Aquí habría que evaluar de la mano de la gente de seguridad del Estado y por lo tanto del resto de organismos involucrados de los riesgos latentes en relación a una afectación hacia el presidente de la República u otros miembros del gobierno. Es en ese sentido que esta evaluación debiera incorporar dentro de su análisis lo que has mencionado, la necesidad del uso y el disfrute de la plaza por las personas, ¿no? La gente que la transita, que la camina, que la disfruta, que la aprovecha, la que van a visitar los turistas locales o internacionales, pero también, como mencionabas, en razón del cuidado que los negocios locales que le dan vida también a la plaza necesitan, ¿no? O sea, tener una plaza cerrada ciertamente no es positivo para los negocios de la zona. Claro. Y además el tema del espacio público en Lima en general está siendo más necesario por la pandemia. Como tú lo decías, los espacios públicos, los espacios abiertos son los que son más recomendados
y tal vez la gente no lo tenga así tan interiorizado, ¿no? El tema de las escuelas, por ejemplo, cómo las escuelas sí se están abriendo en el interior, y acá hay un gran debate, porque creo que se insiste en que sea con un esquema anticuado para lo que es la pandemia ahora. ¿Cuánto pesaría ahorita tener espacios públicos interiorizados en el uso para, por ejemplo, abrir las escuelas? Y quizás acá podemos recordar cómo nos sentimos cuando empezó la cuarentena. Y cómo en ese momento lo que más querían las personas era salir a la calle, salir a caminar, añoraban su parque, añoraban sus plazas, añoraban las veredas, ¿no? Elementos que usualmente no han sido considerados o que inclusive han sido menospreciados por muchas personas en la ciudad o dados por sentado, ¿no? Han sido como, bueno, va, esto es parte de la ciudad y ya está ahí, no la valoro, no la cuido, no me genero, no tengo pertenencia hacia mi espacio público, hacia mi barrio. Claramente eso generó unas ganas y un cariño y una fuerza, una energía en favor de los espacios públicos, que luego se consolida cuando hablamos y decimos desde la base de la evidencia científica que son los lugares más seguros para estar y para encontrarnos y poder hacer nuestra vida social. Es en ese sentido que nosotros, desde el Cómo Vamos, desde el proyecto Ocupa tu Calle, el año pasado empezamos a impulsar un debate acerca de la necesidad de promover una estrategia nacional de espacios públicos, que sirva no solo para el encuentro de la ciudadanía y alimente todas esas necesidades básicas que también tenemos vinculadas a nuestra vida social y a nuestra vida en comunidad, pero también que sirva para la reactivación. Porque claro, poder llevar las oportunidades de comercio, los espacios que antes ocurrían bajo techo a la calle, es también una manera de usar de manera más intensiva, sí, el espacio público, pero también de activar la vida en esta nueva normalidad. Y es ahí donde el tema de la escuela, económicamente hablando, así es. Y es ahí también donde el tema de la escuela cobra interés. Todavía existen, y es una pena en el caso de la capital, sobre todo, algunos distritos donde se está persiguiendo con fiscalización a grupos de niños, de personas que están jugando a hacer deporte, bajo argumentos de que, por un lado, no quieren que se lucren en el espacio público, pero por otro lado, también bajo argumentos falsos de promoción de aglomeraciones, ¿vale? No estamos hablando acá de una cosa como el estadio, que además sí estaban queriendo abrir, sino estamos hablando de grupos de 8 niños, 12 niños, 5 niños haciendo actividades deportivas o artísticas en espacios públicos en distintas partes de la capital. Y eso es algo que no tiene sentido, ¿no? La norma, hay una resolución ministerial, me parece que es del Ministerio de Educación, que ha sacado adelante una política que se llama Aprendo en Comunidad, que busca promover justamente el uso de los espacios públicos y otros espacios abiertos e inclusive también espacios privados que puedan estar siendo en este momento desaprovechados para provocar y promover espacios de aprendizaje, ¿no? Y que en ese sentido, ojalá, puede ser el colegio, puede ser el club o puede ser el centro cultural, se junta con la comunidad, con los vecinos, con sus propios miembros y generan alianzas para usar la calle, usar aquellos espacios que se encuentran en este momento sin uso y siempre sí de la mano y ojalá el acuerdo del gobierno local. Pero claro, hay como todavía como un poco de timidez y de miedo frente a, entendemos, una situación de salud pública, pero justamente la evidencia está demostrando que ese tipo de uso de la calle es saludable y es beneficioso y claramente tiene un menor riesgo de contagio que otros lugares que en este momento se encuentran abiertos, por ejemplo, al 60% de aforo. Y aquí también quisiera aprovechar y mencionar un tema que es bien importante. Vemos en las calles, y finalmente ese espacio público, colas larguísimas para subirse, por ejemplo, al metro de Lima, al tren. He estado revisando cifras, aparentemente hay gente que puede estar haciendo cola de 1 hora y media para subir a un trayecto en el tren. ¿Y eso cómo se resuelve? ¿O por qué está pasando esto? ¿No? Tiene que ver también con los aforos que está teniendo permitido usarse en el caso del metro de Lima. Aforos que entiendo yo están por debajo, alrededor del 30%, 35%, creo que fue la cifra que nos comentaron, cuando, por ejemplo, un restaurante puede operar a 60% y es un espacio totalmente cerrado, ¿no? Y eso, bajo la idea de prevenir los contagios dentro de los vagones, estás generando a su vez contagios y malestar en la cola y en la calle, perjudicando a quienes viajan y quienes utilizan este medio de transporte. O sea, en algún momento va a haber un atoro, o sea, es decir, o es adentro o es afuera, y si están habiendo espacios cerrados que están permitiendo aforos grandes,
lo lógico sería que permitas eso, digamos, con cierto control en el transporte público, es totalmente lógico. No, y Estás además tienes ocasionando. distintas categorías también de transporte público, ¿no? Cuando hablamos de las combis y los buses y se exige que las ventanas vayan abiertas, puede ser un poco difícil fiscalizar, pero si tienes personas que están operando sistemas a los que simplemente les dan las condiciones, abres las ventanas, ¿no? Cada vez que Claro. para la estación, no sé, se refresca, usa mascarilla o protector facial, que además, entiendo yo, es una práctica que todavía se mantiene en el transporte público en general. Entonces puedes mitigar los efectos del riesgo y al mismo tiempo ofrecer a las personas que se tienen que mover dignidad en esos viajes, porque no tiene ningún sentido esperar hora y media para hacer un viaje de media hora, Claro. cuando finalmente es la única alternativa que muchas personas tienen. Claro, estamos desalentando a la población, uno, a un transporte seguro y dos, al uso del espacio público que tenemos que repensar. Para terminar, Mariana, ¿qué autoridades deberían sentarse a hablar de este importante tema del espacio público? El nuevo uso del espacio público en una Lima atravesando ya casi una pospandemia o una tercera ola previa a la pospandemia. Esperemos que pronto se pueda hablar de pospandemia, pero previa a enfrentar una tercera ola y ya desesperada, ¿no? Por una vida distinta. ¿Qué autoridades deben sentarse a hablar? Bueno, definitivamente para atender los temas asociados a transporte público tiene que sentarse el EBTC y el Ministerio de Salud para atender justamente las reglas, y para el caso de Lima también, por supuesto, la ATU. Para casos vinculados a espacio público, ya el Ministerio de Vivienda ha generado lineamientos relevantes a lo largo de los últimos meses para provocar el uso de la calle para distintas actividades de cultura, de recreación, de comercio, ¿no? Y restaurantes y tal. A su vez, el Ministerio de Educación tiene esta directiva en torno al aprendo en comunidad, con lo cual ya toca que los gobiernos locales puedan implementar este tipo de procesos, siempre que, por supuesto, cuenten con el respaldo también del Ministerio de Salud, porque muchas veces los distritos no van a actuar por miedo a ser luego sancionados y además, por supuesto, porque no tienen financiamiento. Entonces, ese es otro tema importante. Entonces, toca que las autoridades, sin descuidar los frentes de batalla vinculados a los temas de la salud pública, acepten y entiendan que necesitamos ofrecer más espacios, mejor si son espacios abiertos, mejor si son espacios públicos. Perfecto. Mariana, entendidísimo, y esperemos que realmente podamos promover este debate importante y que se siente la gente, que se comuniquen las autoridades para que esto sea una realidad. Te agradezco muchísimo. Gracias por estar aquí en Epicentro. Gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias.